Buenos días, señor Medina. Gracias por la invitación. Acá estoy. Muchísimas gracias por su presencia, congresista, el día de hoy. Bueno, nos trae justamente este proyecto de ley que está impulsado por usted, en el cual se busca mejorar el acceso a medicamentos genéricos, intercambiables y productos biológicos en nuestro país. Para continuar entonces con esta línea, con esta introducción que hemos brindado, ¿cuál es el problema, digamos, que lo motivó a usted a impulsar este proyecto de ley? ¿Qué es lo que ha analizado en conjunto con, bueno, con su equipo para poder desarrollar esta propuesta? Claro, es la preocupación que tenemos muchos peruanos, y es que los peruanos no tenemos acceso a medicamentos novedosos y que tampoco son baratos. El problema es que cuando aparece un nuevo medicamento para cualquier enfermedad en el mundo, este medicamento toma literalmente años en llegar al Perú. Y este medicamento puede ser muy importante para, por ejemplo, tratar un tipo de cáncer o alguna enfermedad metabólica o alguna dolencia mental. Sin embargo, este medicamento requiere pasar por una serie de trámites burocráticos en una entidad llamada Digemit, que hace que el medicamento demore literalmente años en ingresar al país. Esta ley lo que hace es romper ese círculo perverso y permite que un medicamento, si está aprobado por una entidad sanitaria de primer nivel que funciona y que es seguro, y que además se vende en ese país de origen, entonces no debería tomar más de 45 días para que ese producto pueda llegar a los pacientes peruanos que lo requieran. Ese es el propósito de la ley. Así es. Tenemos entendido que justamente permitiría, bueno, registrar, ¿no?, a medicamentos como son alta vigilancia sanitaria. Iniciativa permitiría que medicamentos registrados en países como alta vigilancia sanitaria. ¿A qué hacemos referencia con alta vigilancia sanitaria? ¿Qué países están dentro de esta denominación? Y por último, ¿qué nos hace confiar en el Digemit, ¿no? ¿Cuál es la aprobación? Bueno, más rápidamente se requiere, ¿no?, con el tema de Digemit, pero ¿qué nos hace confiar en ellos? ¿Qué nos hace justamente confiar en este proceso de aprobación del Digemit? Pregunta muy importante. Los países que son llamados de alta vigilancia son llamados así por la OMS y son 15 en el mundo. De 193 países, solo 15 califican como de alta vigilancia. Y son Estados Unidos, Italia, Suecia, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, ya lo mencioné, tenemos además el Reino Unido, Australia, Corea del Sur. Estamos hablando de 15 países. No está, en este grupo de países, por ejemplo, no está incluida Rusia, no está incluida India, tampoco está incluida China, Pakistán, no hay ningún país latinoamericano allí. Entonces, es un grupo selecto de países que se caracterizan simplemente por tener una alta vigilancia farmacológica sobre sus productos farmacéuticos. Entonces, si nosotros tenemos un medicamento que ya tiene un registro sanitario expedido por uno de estos países y además sabemos que se vende libremente en esos países, el Perú debería tener acceso, los peruanos deberemos tener acceso a esos mismos medicamentos. ¿Por qué solamente un coreano del sur pueda tener acceso a un medicamento de calidad? ¿Por qué el peruano tenga que pasar por un trámite que demora hasta 7 años en Digemit? Y usted ha mencionado a Digemit. Digemit es la autoridad sanitaria peruana, que lamentablemente ni siquiera es de último nivel, no tiene nivel de clasificación siquiera en la OMS. Es muy mala y está pues en medio de todos estos grandes problemas que hoy se conocen como los del suero, el suero fisiológico mal preparado. Todo ello es responsabilidad, culpa de Digemit. Y no, naturalmente hoy los productos farmacéuticos nuevos que ingresan al Perú están en manos justamente de esta mala agencia sanitaria. Mientras esta agencia sanitaria se arregla, porque debemos tener una agencia sanitaria buena en el Perú, pero eso va a demorar pues años. Mientras esto ocurre, los peruanos no podemos esperar para tener nuevos medicamentos a que la agencia sanitaria se arregle. Esta ley lo que hace es establece un puente entre dos realidades: la realidad de una Digemit mala de hoy y
lo que es la realidad del peruano que necesita medicamentos de calidad y eficaces y a menor precio. Así es, entonces vamos entendiendo que este puente sería esta clasificación de la OMS, ¿no?, a los países de alta vigilancia sanitaria. La consulta que quisiera desarrollar es la siguiente, en torno justamente a cómo garantizamos que los medicamentos que se importen, que lleguen a nuestro país, bueno, pasen por este proceso, el cual es calidad, eficiencia y seguridad. ¿Cómo el Estado nos garantiza, nos va a garantizar esto? ¿Cómo esta institución, como les dije, DIGEMIT, nos lo garantizará? Y también la siguiente, que es respecto a la importación, a la dependencia, digamos, de laboratorios extranjeros. ¿Cómo evitaríamos este punto? A ver, respecto a la garantía está dada por la propia institución que está emitiendo el certificado de registro sanitario. A ese proceso de confiar en una entidad sanitaria superior se le conoce como reliance, ¿no? Confiar. Reliance es el procedimiento mediante el cual una agencia sanitaria confía en las capacidades de una agencia sanitaria superior. Ese es un mecanismo establecido en la OMS. A eso estaríamos apelando nosotros con esta ley. O sea, la confianza está dada en la agencia sanitaria FDA o EMA en el caso europeo. Si es buena para los europeos, es buena para los peruanos. O sea, no tenemos por qué suponer que nuestra agencia sanitaria, que es muy inferior, solo por demorarse 5 años, va a hacer un mejor trabajo. Definitivamente no hace ni siquiera un buen trabajo y además se perjudica el paciente peruano, ¿no? Su segunda pregunta, ¿cuál era, por favor? Era respecto justamente a la dependencia, la importación que vamos a tener de estos medicamentos y la dependencia de los laboratorios extranjeros. Bueno, hoy en día tenemos esa dependencia. Ningún medicamento se fabrica en el Perú. Hay medicamentos se envasan en el Perú, que es muy diferente. Lo que hace la industria farmacéutica nacional es importa la molécula, el principio activo, de, por ejemplo, la India, porque ahí es barato, o de Pakistán, o de China, y acá lo tabletea, lo convierte en grajea, en tableta, en pastilla, en jarabe, y lo envasa, le pone una etiqueta, una cajita y lo vende. O sea, a eso no le podemos llamar industria nacional. Sin embargo, lo es, ¿no? Lo es desde un punto de vista práctico, pero sensu stricto no lo es. Entonces, y en ningún país ocurre eso. Y eso es válido para cualquier producto, inclusive los celulares, las computadoras. Nada es fabricado al 100% en un solo país. Lo importante es que la garantía de funcionamiento, la garantía de eficiencia, de seguridad, la otorgue una agencia que sabe medir lo que es eficiencia y seguridad. Y esas son las agencias sanitarias de alta vigilancia sanitaria, ¿no? Entonces, por eso esto es importante. La industria nacional es buena, es importante que exista, pero sabe que si se trata de que vamos a favorecer una industria nacional que lo que hace es proveer medicamentos que vienen de la India, que no son de calidad, que quizás no funcionan, esos genéricos quizás no funcionan, como en muchos casos no funcionan, y nos van a vender medicamentos y no nos vamos a curar y encima vamos a gastar dinero. Yo creo que la alternativa de tener que depender, entre comillas, de productos fabricados en el extranjero, pero de calidad, es importante, porque se trata de nuestra salud, de la salud y la vida de todos los peruanos. No estamos comprando juguetes, ni estamos comprando celulares, en que uno puede decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a tener celulares peruanos en vez de celulares japoneses. No, aquí estamos hablando de la salud. Y la salud de los peruanos es, número uno, es esencial para cualquier otra actividad humana. Así es, congresista. Algo que nos ha mencionado usted en torno a este proyecto de ley, ya para ir dando cierre a la entrevista, nos ha mencionado justamente que este es el puente que se desarrollaría, ¿no? Confiar justamente en la OMS, en la FDA, justamente catalogando, ¿no?, los países con alta vigilancia sanitaria, los medicamentos directamente importarlos de estos países, mientras se soluciona, se le da, digamos, una reestructuración al DIGEMIT. ¿De dónde saldría este presupuesto para reestructurar al DIGEMIT? ¿Cuánto tiempo nos tardaría darle esta confianza que no la tiene, ¿no? Tenemos la más reciente, que es con el tema del suero fisiológico, aprobado por DIGEMIT, que ha causado la muerte de varios peruanos. ¿Cuánto tiempo nos tomaría esta reestructuración? ¿De dónde saldría el presupuesto para reestructurar a esta institución? ¿O tendríamos que darle otro rostro? ¿Cómo se manejaría este punto?
A ver, ya hay en marcha un proyecto de ley emitido por el Ejecutivo y otros que están cocinándose en diferentes oficinas legislativas en el Congreso, que terminarán en la reestructuración total de Digemit. Eh, Evidentemente esto va a costar dinero y ese dinero tendrá que salir del Tesoro peruano. Los peruanos tendremos que comprar, entre comillas, nuestra propia agencia de primer nivel. Y eso no es cuestión de ir a una compañía internacional y traernos algo, un producto del mostrador. Hay que formar y luego contratar recursos humanos, hay que armar laboratorios, pasar controles de calidad internacional. Ese proceso toma años. Vamos a necesitar, yo calculo, 3, 4, quizás hasta 5 años en tener un buen Digemit. Eso va a costar dinero, sí, claro, pero lo necesitamos. Necesitamos tener una agencia que califique nuestros dispositivos médicos, nuestros medicamentos de hoy y los del futuro especialmente. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es traer los medicamentos con el visto bueno de agencias sanitarias de reconocido alto nivel, que son las agencias sanitarias de estos 15 países así clasificados por la OMS. Así es. Congresista, quisiera consultarle respecto a esto, justamente, a la confianza que se tendría en estas organizaciones, ¿no? Del extranjero, de fuera, como la OMS. Recuerdo, tenemos el dato de que justamente usted en su momento tuvo una crítica hacia las vacunas, hacia la vacuna de Sinopharm, respecto a su aprobación para la utilización justamente a los pacientes, para prevención del COVID-19. Es una aprobación que se dio de fuera. Así es. Ahora, en este sentido, usted tuvo justamente una crítica hacia ello, ¿no? Hacia esta vacuna, pero tuvo una aprobación de fuera. ¿Cómo confiaríamos entonces netamente de fuera si es que ya se tiene un antecedente como este, ¿no? De la opinión. El ejemplo que ha dado usted de Sinopharm es bueno, porque Sinopharm nunca fue aprobado por una agencia de primer nivel, fue aprobado por China. Pero China no tiene una agencia sanitaria de primer nivel. Las vacunas que fueron aprobadas finalmente fueron las de Pfizer y las de Moderna. Hablamos de vacunas para COVID-19, claro, para aquellos que no recuerdan, y esto fue hace 5 años. Así es. Pero fueron agencias sanitarias de primer nivel, EMA, FDA, las que aprobaron, ¿cuáles? Las vacunas de los Estados Unidos, las vacunas europeas. La vacuna china nunca tuvo aprobación. Y es más, salió del mercado, ya no existe más. Y está demostrado que las vacunas chinas no tenían la misma capacidad protectora que las vacunas que provenían de compañías como las de Estados Unidos o de Alemania, que eran las que estaban en competencia. Entonces, la crítica sobre la vacuna china cae perfecto para este ejemplo, porque ahí tendríamos una vacuna que no tenía una aprobación de una agencia de primer nivel. Solamente la había aprobado, ¿quién? China. Y China no tiene una agencia de primer nivel. Y acá en el Perú se hizo un estudio en Cayetano Heredia, donde se evaluó 2 variantes de la vacuna china. Una que venía de Wuhan y otra que venía de Beijing. Una de ellas no servía para nada, absolutamente. Por eso en algún momento dije que era equivalente a agua destilada. Y la otra vacuna tenía una muy moderada acción de protección para COVID-19. Pero en ningún caso esta vacuna fue aprobada por FDA o por EMA, que son agencias sanitarias de primer nivel. Así es, congresista. Ya para culminar entonces con la entrevista, la importación de medicamentos, de estos medicamentos, se pretende tener este puente justamente con los países de alta vigilancia sanitaria, pero la llegada al peruano, porque estamos hablando de justamente la llegada a nuestro país, pero la llegada al paciente, a la persona que está en el centro de salud, bueno, padeciendo enfermedades con necesidades de medicamentos. ¿Cómo llegaría? ¿Cuál es bueno, nos aseguraría que llegue a ellos? Si ahora, por ejemplo, tenemos justamente falencias en temas de medicamentos, la llegada directamente a cada uno de ellos, hay desabastecimiento general de medicamentos. ¿Cómo nos asegura justamente que se llegue a esa persona que realmente lo necesita? Bueno, va a llegar por los mecanismos que ya están establecidos de distribución y de transporte, porque esto va a ser, o sea, quien va a importar estos medicamentos no son fabricantes de empanadas, son empresas que se dedican al rubro de farmacia, y son todas las actuales empresas, todas ellas más otras nuevas que puedan aparecer, son las que tendrán a cargo
o la posibilidad de importar medicamentos de diversos países, pero lo harán por los canales de distribución actuales. El desabastecimiento que usted menciona, es importante destacar eso, porque hoy en día hay muy pocos jugadores en el mercado. Hay para cada enfermedad hay 2 o 3 o 4 alternativas, no hay más. Y de esas hay 2 o 3 que no funcionan, que son los llamados genéricos cualquiera, genéricos no probados. Ahora lo que vendrán es genéricos intercambiables, genéricos que tienen la misma capacidad terapéutica que un medicamento de marca. Entonces, al haber más acción, más actores en el mercado, habrá mayor capacidad de compra a menor precio por haber competencia por parte del Estado también. Salud, el SIS comprarán a menos precio y por tanto podrán poner más medicamentos a disposición de los peruanos. Además, por supuesto, de que esto se venderá en boticas, en farmacias, la misma cadena de distribución que hoy existen. Eso no se va a cambiar. Lo que se va a cambiar es que ni tampoco se va a quitar ningún medicamento que hoy se vende. Lo que va a haber es nuevos medicamentos que van a entrar a competir libremente y los precios van a bajar de manera natural por el efecto de competencia en el mercado. Correcto, congresista. Bueno, agradecemos su presencia el día de hoy con nosotros y